capítulo 1, el verso 1 en adelante. Por favor, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Dios por el esfuerzo que usted está haciendo para venir a la casa de Dios. Porque hay que esforzarse, hermano, hasta para venir a la casa de Dios. Así es, amén. Hay que esforzarse, gloria a Dios, aleluya. Segundo de Reyes, capítulo 1, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajero y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Verso 4 y último: por tanto, así ha dicho el Señor: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Ayúdenme a orar una vez más. Padre amado, estamos delante de ti reconociendo tu fidelidad. Gracias por este privilegio tan grande que usted me da, Señor, de estar parado frente a este pueblo maravilloso. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que su Santo Espíritu nos guíe y nos oriente para poder traer el consejo de su bendita palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sea dada al Señor Jesucristo. Estos versos que acabamos de leer trae y nos presenta una historia tremenda y poderosa, en donde vemos que un hombre, pues siendo conocedor de la gracia, de la misericordia, del favor de Dios, cuando precisamente tuvo un accidente, y lo acabamos de leer, dice que cayó desde un segundo piso, se cayó, y entonces ahora en vez de acudir, en vez de buscar al Señor, al Dios Todopoderoso, dice que mandó a sus mensajeros para que consultaran a un Dios falso llamado Baal-Zebub, que era el Dios del lugar llamado Ecrón. Entonces encontramos estos versos, y qué tremenda enseñanza que nos da el Señor. Y por el otro lado vemos que Dios llama a un varón llamado Elías Tisbita, conocido comúnmente como el profeta de fuego. Entonces déjeme presentarle un título, un tema en esta hora, y es precisamente ese lo que vamos a estar hablando por los próximos minutos: el varón de Dios. De ese es el título del que vamos a estar hablando, el varón de Dios. Dice la palabra de Dios que Elías fue llamado por nuestro Dios para que saliese a encontrarse con los mensajeros de este rey llamado Ocosías, para que le llevara palabra de amonestación. Y me llama mucho la atención de que a veces las personas tienen el concepto que el varón de Dios, el hombre de Dios, el que imparte la palabra, el que trae el consejo o las buenas nuevas o el mensaje de Dios, a veces las personas esperan que ese varón de Dios traiga palabra amorosa, palabra buena, palabra de motivación, lo cual está muy bien que eso ocurra, pero en otras ocasiones Dios manda un mensaje totalmente distinto, que no tiene nada que ver con la motivación ni nada parecido, sino que trae un mensaje de amonestación. Y porque sea un mensaje de amonestación, no significa que no lo debemos recibir, sino todo lo contrario. Tenemos que darle la bienvenida con una gran sonrisa y decir: amén, Señor, gracias por la palabra que me estás dando, porque a lo mejor yo no lo consideraba, o lo había pasado por alto, o no lo había visto desde este punto de vista, pero tú has puesto a tu siervo, al varón de Dios, para que traiga esta palabra, y esta palabra seguramente me está ayudando no solamente a mí, sino a todos los que estamos reunidos.
Cuando Dios trae una palabra para su iglesia, no necesariamente es una palabra dirigida específicamente para alguien. No digo que no puede pasar que sea un mensaje dirigido para alguien, pero casi siempre nuestro Dios está viendo las diferentes necesidades que hay en su pueblo. Dios, que conoce todo, trae una palabra que va a edificar, que va a ayudar, pero que en otras ocasiones va a amonestar, va a corregir, y nosotros debemos de recibir esa palabra con gozo y con alegría. Entonces, muchas veces hemos escuchado que las palabras tienen poder, pero muchas veces esas palabras creemos que tienen poder solamente cuando se menciona o se aplica o se utiliza para cosas malas. Pero también las palabras, cuando las utilizamos para cosas buenas, también van a surtir un grande efecto. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, el verso 37, por favor. Mateo capítulo 12, el verso 37. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 12, el verso 37. Cuán importante es que pongamos atención, que tengamos cuidado en las palabras que salen de nuestra boca. Cuanto más las palabras que salen de la boca del varón de Dios. Mateo capítulo 12, el verso 37, la escritura dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Una vez más, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es interesante que muchas veces pasamos por alto este versículo de Mateo 12:37 que acabamos de leer, en el cual nuestro Dios nos está invitando a cuidar muchísimo las palabras que salen de nuestra boca. Tenemos que ser cuidadosos, especialmente si estamos haciendo uso de palabras negativas, palabras que no edifican, palabras que definitivamente no ayudan a crecer en nada. Tenemos que ser cuidadosos, y por eso hay muchos textos dentro de la palabra de Dios que nos invita a siempre estar, en vez de estar señalando o usando o saliendo palabras inapropiadas o inadecuadas, que mejor cantemos alabanza, nos dice la palabra de Dios, que mejor glorifiquemos a nuestro Dios, que mejor honremos a nuestro Padre Celestial, porque de esta manera estamos alejando el hecho de hablar malas palabras. Como pueblo de Dios debemos comprender que ahora que estamos en Cristo Jesús, ahora que hemos obtenido la salvación, el perdón de nuestros pecados, y que también hemos sido llenos con el Espíritu Santo de nuestro Dios, hemos también recibido poder de parte de Dios, y tenemos que aprender a utilizar el poder que Dios nos ha dado. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, el verso 8. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, el verso 8. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Nuestras palabras tienen poder, hermanos. Tienen poder nuestras palabras. Amén. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, el verso 8, dice el Señor en su palabra. Y ya le voy a estar enseñando algunos ejemplos. Hechos 1:8 dice la escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que recibe el creyente cuando es lleno o bautizado por el Santo Espíritu de Dios? Recibe poder, recibe autoridad, recibe dominio, recibe todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y tenemos que aprender a canalizar ese poder para poder utilizarlo para cosas buenas, para cosas edificantes, y no para cosas que no edifican. Encontramos que dentro de la palabra de Dios
la misma escritura nos señala que cuando recibimos ese poder vamos a poder imponer manos sobre los enfermos invocando el nombre del Señor Jesucristo, y estos van a recibir sanidad. También la palabra nos señala que cuando invocamos el nombre del Señor vamos a poder reprender aún las mismas personas que estén poseídas por malos espíritus y endemoniados, y todo se sujeta por causa de la palabra del nombre del Señor Jesucristo que se está mencionando. Ahora es importante que entendamos que nuestras palabras tenemos que canalizarlas para cosas buenas, cuanto más las palabras que salen del varón de Dios. Tienen que ser palabras buenas, palabras sazonadas con sal, hablando en un sentido espiritual. Otras veces solo tenemos que usar nuestra boca y muchas veces podemos decir en el nombre de Jesús, y en ese momento ocurre el milagro que tanto alguien ha estado esperando. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1, el verso 7, por favor. 2 de Timoteo capítulo 1, el verso 7. Gloria sea dada a nuestro Dios. Amén, amén. 2 de Timoteo capítulo 1, el verso 7. Nuestro Dios nos ha llenado de poder, y si alguien todavía no ha recibido el Espíritu Santo, no debe esperar mucho para anhelar, para pedir la llenura, el bautismo del Espíritu Santo de Dios, para recibir ese poder. Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene miedo cuando un creyente está investido con el poder de lo alto, porque sabe que ese creyente tiene poder, dominio y autoridad para poder reprenderlo mediante la invocación del nombre de Jesús. 2 de Timoteo capítulo 1, el verso 7, dice la escritura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una vez más, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es lo que nos da el Señor? Un espíritu de poder, un espíritu de autoridad, un espíritu de dominio propio, un espíritu de amor, un espíritu de autoridad, un espíritu donde vamos a tener la facultad para reprender cosas que pueden estar ocurriendo en el ambiente natural como en el ambiente espiritual. Eso es lo que el Señor nos ha dado, y usted y yo debemos de estar clamando si no hemos recibido o no ha recibido todavía la llenura del Espíritu Santo, porque el Señor quiere bautizar, el Señor quiere llenar, el Señor quiere revestir con su Espíritu Santo a su pueblo, de modo que todos podamos tener esa vestidura, ese armamento espiritual para que podamos reprender cualquier cosa que esté pasando en nuestra vida o en nuestros alrededores. Necesitamos recibir el poder de Dios. Y cuando recibimos el poder de Dios, ahora vamos a sentir como en nuestra vida algo va a ocurrir. Va a haber un cambio en donde nos vamos a sentir mucho más confiados, mucho más seguros, mucho más contentos, mucho más convencidos de todo lo que es e involucra el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero cuando no hemos recibido ese poder, muchas veces, no siempre, pero muchas veces nos sentimos con miedo. A veces le tenemos miedo a la oscuridad. A veces le tenemos miedo a un ruido que se escuchó por ahí. Y pasa. Pero cuando somos investidos de poder de lo alto, todo eso comienza a cambiar. Y usted y yo tenemos que pedir, tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Debemos de anhelar, debemos de decirle: Señor, bautízame, Señor, lléname, Señor, envísteme, Señor, yo quiero recibir ese poder, yo quiero recibir ese poder, Señor, lléname, Señor, lléname. Oh, mi hermano, tenemos
tenemos que insistir hasta recibir ese fuego celestial, hasta recibir ese don celestial. Oh, dijo el Señor Jesucristo en cierta ocasión: si vosotros siendo malos padres, dijo, sabéis dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pida. ¿Usted le está pidiendo el Espíritu Santo al Señor? Se lo está pidiendo. Pero esto no se trata de pedirlo una vez y ya estuvo. No. Hay que pedirlo todas las veces. Si 3 veces se arrodilla en el día, 3 veces pídaselo al Señor. Todos los días de la semana, todos los días de culto, hay que venir aquí adelante y decirle: Señor, yo quiero recibir ese poder, yo quiero recibir esa autoridad, yo quiero que tú me bautices, Señor, yo quiero recibir ese dominio propio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice el Señor. Y empezamos a experimentar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero es necesario pedirlo. Es necesario que el varón de Dios abra su boca y comience a clamar. Oh, hermanos, el Señor no va a rechazar, ni mucho menos va a hacer a un lado a alguien que está pidiendo poder y autoridad para poder enfrentar las diferentes cosas que hay en esta tierra. La porción con la cual acabamos de iniciar, hermano, nos damos cuenta en donde vemos a este rey que está golpeado, está malherido, no sabemos qué tan grave está. Lo cierto es que este hombre manda a sus mensajeros para que vayan y consulten a este falso Dios llamado Baal Zebub. Ahora, ¿cuántas veces podemos encontrar personas allá afuera que también están en la misma situación, pasando una necesidad, pasando algo fuerte, pasando algo terrible, y en vez de buscar a Dios, se van a consultar otras cosas, o personas, o entidades, pero no buscan a Dios? Y curiosamente, déjeme leerle un poco acerca de quién era este falso Dios llamado Baal Zebub. Dice que este Dios, según la creencia de estos pueblos, era considerado el Dios supremo en aquella época, y por supuesto dentro de las entidades o las personas que se mueven en el ambiente oscuro todavía lo seguirán utilizando. Entonces era el más adorado dentro de lo que es el antiguo Canaán y Fenicia. En general, este falso Dios era el Dios de la fertilidad, y se creía que era capaz de habilitar la tierra. Escuche la creencia de la gente, que tenía la facultad de habilitar la tierra para que la tierra produjera cosechas buenas, y por supuesto que no hubiera infertilidad, es decir, en las personas, sino que hubieran hijos, que hubiera producción perdone la palabra, no es producción, pero que la gente se pudiera reproducir. Entonces, esto era lo que se encargaba de esta dichosa falso Dios llamado Baal Zebub. Entonces, nos damos cuenta que este hombre, en vez de buscar a Dios, mejor manda a buscar a este falso Dios. Ahora, pregunto, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros lo mismo? Estamos enfermos, pasando una necesidad, una situación, y en vez de venir a la casa de Dios, nos quedamos en casa. O nos vamos para otro lado, o nos vamos para aquí, o nos entretenemos en esto, y no estamos buscando a nuestro Dios. Pregunto yo, ¿hay algo imposible para el Señor? ¿Hay algo difícil para nuestro Dios? ¿Qué cosas es la que Dios no puede hacer? ¿A qué cosas es la que Dios tiene límites? ¿O es que acaso Dios tiene límites? Amén. Ahora es importante, estoy haciendo estas preguntas pequeñas para que nosotros podamos entender que nuestro Dios es todopoderoso. Y si nuestro Dios es todopoderoso, ¿por qué no pasamos más tiempo en la casa de Dios más que lo que nosotros pasamos en nuestras casas? ¿Cuántos dicen amén?
Si en la casa de Dios hay plenitud de gozo, si en la casa de Dios, dijo el salmista, es mejor estar un par de horas, un par de minutos en la casa de Dios antes que estar afuera 1000 años o estar alejado y todo eso. Entonces, ¿por qué a veces le huimos a venir a la casa de Dios? No, es que el trabajo, es que esto, es que lo otro, es que... No, el Señor tiene cosas buenas. Entonces vemos a este hombre que está buscando a un falso Dios. Dios le habla al varón de Dios, porque el varón de Dios siempre va a tener palabra para el pueblo de Dios, hermano. Amén. Pocos saben, pero es la verdad. Siempre Dios va a tener palabra para su pueblo, y esa palabra la va a traer a través del varón de Dios. Amén, amén. ¿Y el varón de Dios dónde está? ¿En casa? No, está en la casa de oración. En la casa de oración es donde está el varón de Dios, que es el instrumento, es el conducto, es el canal que Dios va a utilizar para traer palabra para su pueblo. El pueblo sin la palabra, sin la enseñanza, se va a desenfrenar y va a perecer. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, lo que pasó con el pueblo de Israel. Ahora Dios le dice: Elías, acércatele a esos mensajeros. Acércate y date cuenta lo que está pasando. Entonces te das cuenta cómo Ocosías, en vez de buscarme a mí, está buscando falsos dioses. Ahora, pregunto yo, ¿cómo se sentirá nuestro Dios cuando nosotros muchas veces sí podemos buscar a Dios en cualquier necesidad, en cualquier situación, pero preferimos tratar de solventar las cosas por nosotros mismos? Cuando digo, no, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer. ¿Y Dios? Entonces, ¿para qué está Dios? ¿O será que al Señor lo vamos a buscar solo en algunas cosas? Cuando ya el doctor dijo que no se puede, cuando el doctor dijo que va a morir, cuando el vicio es tan grande que ya no puedes hacer nada más, perdiste tu fuerza de voluntad, cuando ya te dijeron usted no va a pasar más de este año, entonces vamos a buscar a Dios solamente. No, tenemos que buscar a nuestro Padre Celestial todos los días. Mire qué bonito es. A mí por eso me gusta la experiencia de la paternidad, porque en la paternidad nosotros podemos estar pendientes de las necesidades de nuestros hijos. Y no es de vez en cuando, todos los días. Nosotros vamos viendo no solamente el crecimiento, sino que nos vamos dando cuenta de las necesidades que nosotros podemos ayudar, de lo que nosotros podemos colaborar y cómo podemos inculcar tantas cosas. Ahora, nuestro Padre Celestial está disponible para nosotros. Trae un consejo, una palabra para cada uno de nosotros, pero usted y yo vamos a tener que buscar el lugar en donde se está trayendo la palabra de Dios. Porque Dios tiene y habla todavía, hermanos. Dios habla todavía, pueblo de Dios. Amén, amén. Dios habla todavía. Yo sé que en estos tiempos tan confusos que buscamos, la gente está desesperada, buscando por todos lados, buscando señales y tantas cosas que puedan ocurrir como para creer finalmente que Dios existe, que Dios es real. Pero Dios habla todavía, pueblo de Dios. El Señor nos habla. Muchas veces lo va a hacer a través de señales, a través de prodigio o posiblemente una profecía literal, pero la gran mayoría de veces Dios nos habla a través de su bendita palabra, a través de la boca del varón de Dios. Dios trae palabra para su pueblo. Amén, así es. Amén. El punto es si nosotros estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios, estamos dispuestos a buscar con hambre, con anhelo esa palabra de Dios. Cómo extraño mi país, donde allá podíamos ver que la gente vivía unas largas distancias, pero eso no era un impedimento para venir a la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios que sale a través de la boca del varón de Dios.
Aleluya. La gente caminaba, la gente se asoleaba, la gente podía venir en lluvia o como estuviera, la gente venía, hacía ese esfuerzo, y uno puede ver esos cultazos poderosos que se llevaban a cabo porque la gente tiene hambre de escuchar la palabra de Dios. Oh hermano, cuando usted y yo le buscamos con un corazón entregado, cuando somos capaces de hacer a un lado nuestros prejuicios o cosas que hemos aprendido en el camino y nos volcamos a la presencia de Dios, Dios se glorifica en gran manera y se manifiesta con poder y gloria sobre la vida de cada uno de nosotros. Amén. Así es. Pero cuando no le buscamos con anhelo, no le buscamos con entrega, podemos estar en la mejor iglesia, una iglesia que está llena de personas, con la mejor infraestructura, con la mejor música, pero no vamos a experimentar ni a sentir nada de parte de Dios, porque nosotros no estamos teniendo el anhelo de buscar al Señor. Amén. Cuando nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón, Dios se va a manifestar. Dios va a traer una experiencia hermosa y poderosa para cada uno de nosotros. Por eso me encanta y trato siempre la manera de venir un poco más temprano para buscar un poco la presencia de Dios, porque anhelo experimentar, sentir esa unción que viene de parte de nuestro Dios. Oh hermano, y cuando estamos metidos en la presencia de Dios, no queremos salir de allí nos queremos quedar. Y muchas veces ha cruzado por mi mente, digo: Señor, llévame de una sola vez, ya no quiero regresar, quiero estar allí en la presencia de Dios, porque cosas sobrenaturales ocurren en la presencia de Dios. Amén, así es, amén. Y es lo que Dios espera en cada uno de nosotros. Pero todo esto ocurre cuando estamos atentos a escuchar la voz de nuestro Dios a través del varón de Dios. ¿Para qué establecer un varón de Dios si Dios nos va a hablar por otros lados? ¿Para qué Dios establece un varón de Dios? ¿Será que es un invento? ¿Será que es cosa? Porque digo esto porque a veces las personas dicen: no, yo no creo que ese fulano sea pastor. Yo no creo que ese fulano le llegue a la altura de lo que es un verdadero pastor. Pero escuche, amado hermano, ¿qué acaso la apariencia, qué acaso la altura, qué acaso la edad definen a un varón de Dios como alguien que sea instrumento en la mano de Dios? ¿Realmente Dios escoge o se basa por la edad, por la experiencia o por alguna otra razón? Claro que no, claro que no. Nuestro Dios levanta hombres que son valientes y esforzados, y con la gracia y la misericordia de Dios, Dios puede traer palabra a su pueblo. Amén, así es, amén. Por ahí hay un texto bien conocido que dice que de lo más vil y sucio escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a los sabios, a los grandes. Dios ha escogido lo más vil y sucio. Ahora nosotros debemos entender que en este caso Dios tenía a un varón de Dios llamado Elías Tisbita. Y este varón estaba trayendo el mensaje que Dios tenía para Ocosías. Ahora, Aleluya. menciono esto, hermano, porque a veces podemos llegar a pensar que venir a la casa de Dios es una pérdida de tiempo. Podemos llegar a pensar de que porque no va a predicar fulano de tal, porque no va a predicar esta persona, entonces Dios no me va a hablar. Ese es un error. Dios nos habla, hermano. Amén. Dios nos está hablando. Dios trae palabra. Porque tal vez no es de mi país, o porque no es de que yo me siento confortable con él. Dios no me trae palabra. Dios está trayendo palabra para cada uno de nosotros. Ahora Elías se presenta frente a estos hombres y les explica para dónde van, muchachos. Usted lo puede leer en los siguientes versos, donde le dice para dónde van, muchachos. Y a ellos le explican: vamos a consultar a Baal-Zebub, porque nuestro rey, porque nuestro general
aquel que nos guía, nuestro líder, nos ha mandado a consultar a Baal-Zebub. Elías de alguna manera se queda sorprendido porque él sabe que Ocosías conoce al Dios de Israel. Sin embargo, está prefiriendo irse a consultar a Baal-Zebub. Entonces vemos a este Elías, el varón de Dios, que se encuentra con estos mensajeros y ahora está tratando de hacer, o Dios a través de él, llevando a cabo cosas tremendas y poderosas para que Ocosías se dé cuenta que todavía Dios sigue hablando. Y si seguimos leyendo los versos, nos damos cuenta de las cosas que ocurren a continuación. Pero el punto es que Dios habla, amado hermano, así como habló en la época de Elías, en el tiempo de Ocosías, también nos sigue hablando en este tiempo. Amén, así es, amén. Ahora, si nosotros no creemos que Dios nos sigue hablando, entonces, hermanos, es como si no estemos valorando lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muchas veces podemos menospreciar la palabra que sale de la boca del varón de Dios. Tristemente voy a mencionar lo que voy a decir a continuación, porque yo también estuve abajo en las bancas, en las sillas, y a veces pude escuchar hermanos que decían, no acá por supuesto, hermanos que decían, ese pastor está predicando en la carne. En la carne está hablando lo que está diciendo. Tristemente yo escuché esas palabras, y tristemente sé que se vuelven a repetir. Y yo me preguntaba, ¿cómo sabe que está predicando en la carne? ¿Cómo? ¿Él es Dios? ¿Él es Dios? ¿El espíritu que tiene es más grande que el que tiene el que está predicando? Dice la Biblia que por un mismo espíritu hemos sido todos bautizados. Dios no le dijo, a ti te voy a dar más espíritu que al otro. Amén. Si bien los talentos pueden administrarse de diferente manera, correcto, pero la unción, el espíritu es el mismo. Amén, así es. Nadie puede decir porque yo soy apóstol, tengo más espíritu que el otro, porque yo tengo profecía, tengo más espíritu que el otro. No, porque yo soy maestro, porque yo soy evangelista, porque yo soy pastor, porque yo soy... No. Ahora, tristemente escuchaba esas palabras donde muchas veces la gente decía, en la carne lo está predicando. Inmediatamente es como que si estuvieran cerrando sus oídos para ya no escuchar el mensaje de Dios. Ahora, nosotros no vamos a caer en esa creencia errónea. Al contrario, nosotros escuchamos la palabra de Dios. Nosotros debemos de recibir las palabras que Dios tiene a través del varón de Dios. Ahora, déjeme decirle que nosotros debemos de recibir esa palabra, y dice la Escritura que debemos de escudriñarlo todo. Lo que creemos que es bueno lo recibimos, y lo que no lo hacemos a un lado, siempre manteniendo una postura quieta y siempre tratando de recibir la palabra de Dios. Porque cuando no recibimos la palabra de Dios, automáticamente no la vamos a obedecer. Imagínense que el varón de Dios esté diciendo, hermanos, dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero el que está abajo está diciendo, esas palabras en la carne las está diciendo el varón de Dios. Automáticamente cierra sus oídos y no lo recibe. Y como no la recibe, sigue quedándose en casa y no viene a la casa de Dios. Y siempre va a poner un pretexto para no venir a la casa de Dios. O va a venir cuando San Juan se ponga en pie. Amén. O va a venir allá como el cometa Halley, una vez cada miles de años. Amén. Pero en su mente sigue siendo cristiano, sigue siendo hijo de Dios.
sigue siendo el ungido de Dios, sigue siendo esto, sigue siendo lo otro, y pasando por alto la palabra de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O peor aún, cae hasta la mentira, hasta miente, hasta le da alguna cosa a sus hijos para que se enfermen y agarrarlo de pretexto para no venir a la casa de Dios. Dios nos ayude, amados hermanos. Debemos entender que Dios está hablando a su pueblo y por eso trae un varón para que traiga palabra para su pueblo. No debemos subestimar la palabra de Dios. A veces subestimamos a la palabra que trae nuestro Dios porque la persona que está al frente trayendo esa palabra no es alguien que nos agrada. O no es alguien mayor, con canas, viejito, todo aturradito ahí ya, así. No, no debemos subestimar la palabra de Dios. En una ocasión, amado hermano, yo escuché un mensaje de la palabra de Dios de una jovencita que apenas tenía como 3 meses de haber llegado a la iglesia. Ya se había bautizado, ya el Señor la había bautizado con su Santo Espíritu y la muchacha tenía el deseo. Es una adolescente, creo que andaba por 13 años la chica, la adolescente. Y se miraba que tenía el deseo de buscar de Dios, hermano. Y en una ocasión, de parte de los jóvenes, la pusieron a predicar la palabra de Dios. Hermano, un mensaje tan tremendo y poderoso que el Señor nos dio a través de esta jovencita. ¿Se imagina? A lo mejor, digo yo, ¿será posible que alguien tan maduro, tan espiritual, tan santo, que hubiera dicho? No, en la carne lo dijo. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice el sabio Salomón: cuando vengas a la casa de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir a platicar, a estar distraídos, a pajarear. Es decir, andar para arriba y para abajo así. A estar más pendiente de ir al baño. ¿A qué venimos a la casa de Dios? Dice el sabio Salomón, dice: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. Es decir, menos wiri wiri, bla bla bla, y más oír. Porque si estamos prestando atención, entonces seguramente la palabra la vamos a recibir y esa palabra va a llegar hacia donde el Señor quiere que llegue. Porque somos nosotros los conductos a los cuales esa palabra va a llegar. Pero si estos conductos están receptibles o receptivos a escuchar esa palabra. Porque si nosotros estamos distraídos, dormidos, en el baño, aquí y allá, esa palabra no va a venir y por la fuerza lo va a agarrar del pelo y lo va a sacar del baño o lo va a hacer esto y mira, pum, se va a meter. No, somos nosotros los que tenemos que estar atentos a recibir el consejo de la palabra de Dios. Pero y si no vino al culto, ¿cómo va a recibir la palabra de Dios? Es que Dios me habla a mí. ¿Cómo que Dios le habla a usted pero no le habla a través de la palabra? ¿Será que Dios se contradice? No, es que Dios me habla a mí. Ah, bueno, a saber cómo es que le habla entonces, pero no quiere recibir la palabra. Le habla allá, pero aquí no. ¿Será que Dios se contradice? ¿Está Dios dividido? ¿Será que usted recibió un espíritu distinto al que yo recibí? Tremendo. ¿Dios se contradice, hermanos? ¿Será que Dios a usted le da algo que aquí no lo da? Porque aquí Dios no está. Dios no se contradice, hermano. Él ha repartido talento, gloria a Dios, pero todo debemos de trabajarlo en armonía. Pero lo más importante, tenemos que partir de donde Dios nos tiene. Por eso venimos a la casa de Dios. Por eso cuando el Señor inspiró a Salomón, este sabio, no lo inspiró por así nomás. Cuando le dijo, cuando alguien vaya a la casa de Dios, acércate más para oír. Por eso cancelamos celulares, los ponemos en vibración. Amén. Aunque a algunos se les olvida y no lo hacen. Amén. Qué feo, ¿verdad? Que esté la predicación y el celular. Y algunos, hello moto.
Durmiendo. Amén. Entonces, por eso cancelamos los celulares, el ruido, todo lo más que podamos para estar concentrados en estar recibiendo la palabra de Dios. Fíjense que por ahí hay una agrupación que ellos, para traer el consejo de la palabra de Dios, allí nadie aplaude. Todo el mundo está callado y está la persona hablando o trayendo el consejo, la reflexión, y todo el mundo callado, nadie dice amén ni gloria a Dios. Todo el mundo callado, oyendo, con los oídos bien abiertos, oyendo, cero distracción. Cuando ya esa persona termina de dar la reflexión, entonces todo el mundo aplaude. Está bonito, me gusta, no está tan malo realmente, porque eso evita que haya un poco de distracción y todo eso. Pero el punto al que estamos llegando, hermanos, que Dios todavía habla. Dios tiene un varón de Dios, mediante el cual está trayendo consejo, está trayendo palabra de Dios. Y muchas veces Dios nos va a traer palabra de júbilo, palabra de motivación, palabra de socorro, palabra de ánimo, palabras de tantas cosas. Pero también muchas veces Dios nos va a traer palabra de amonestación. Dice el Señor que al hijo que ama lo... Espero que usted como padre lo esté haciendo. Si no lo está haciendo, usted no ama a su hijo. Pobrecito, me da no sé qué. Bueno. Cambiemos de tema, gloria a Dios. Entonces es importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que Dios todavía habla. Ahora, miremos lo poderoso que es cuando salen palabras del varón de Dios. Vaya conmigo a Segundo de Reyes, capítulo 2, el verso 23. Segundo de Reyes, capítulo 2, el verso 23. Porque es tremendo cuando el varón de Dios habla, hermanos. Es tremendo. Yo sé que muchas veces pasamos por alto y cuando el pastor le hizo una observación, le hizo allí una sugerencia, no, ni le voy a hacer caso, el pastor, bueno. Pero mire cuando pasamos por alto la voz del varón de Dios. Mire, le voy a enseñar algunos ejemplos de qué pasaba cuando la gente no tomaba en cuenta la palabra del varón de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, el verso 23 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Dice la escritura en Segundo de Reyes, capítulo 2, el verso 23. Dice, después subió de allí a Betel. Está hablando del profeta Eliseo, el varón de Dios, al faltar Elías. Dice, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. Estos eran evangélicos, pero eran malcriados, y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube, porque hay evangélicos que son malcriados, maleducados. Verso 24, y mirando él atrás los vio, ¿y qué pasó? Los maldijo en el nombre del Señor, y salieron 2 osos del monte, y despedazaron a ellos a 42 muchachos. Y de allí se fue al monte Carmelo, y de allí se volvió a Samaria. Mire las palabras que salieron de la boca del varón de Dios. Los muchachos empezaron a burlarse. Dicen los historiadores que Eliseo pues era calvo, ¿verdad? No tenía cabellera. Entonces los muchachos salieron y comenzaron a burlarse de él. Ahora, los estudiosos dicen que cuando habla de muchachos no está hablando meramente de adolescentes, de niños pequeños, sino de adolescentes, es decir, jóvenes que oscilan posiblemente entre los 12 a los 17 años. Es decir, jóvenes que ya tienen conocimiento, jóvenes que tenían que respetar al varón de Dios, porque el varón de Dios hay que respetarlo, hermano. Entonces, pero los muchachos, pues, a lo mejor los papás no los habían aconsejado, no los habían instruido bien. Entonces, comienzan a burlarse del varón de Dios. Y no sabemos la manera, la forma, si solamente eran palabras o hacían señas o gestos. No sabemos, pero la cosa es que el varón de Dios se disgustó, se molestó, porque el varón de Dios también se enoja y se molesta. Y ahora viene Eliseo y les dice, los maldice en el nombre del Señor. Y en ese momento a lo mejor los jóvenes, no nos pasa nada, calvo. Y de repente salieron 2 osos. Y pienso que han de haber sido grandes. Y comenzaron
a despedazarlo, es decir, a dejarlos mal heridos. Algunos estudiosos coinciden que la expresión despedazado es que no los mató, pero sí los dejó mal heridos. No sabemos. Lo cierto es que los osos salieron y les pegaron a esos 42 muchachos un recordatorio que nunca se les iba a olvidar, de que tienen que respetar al varón de Dios, que cuando el varón de Dios habla es porque Dios ha dado palabra para el pueblo. Primero de Reyes, capítulo 18, el verso 41. Vamos a cambiar con otro texto. Gloria a Dios. Primero de Reyes, capítulo 18, el verso 41. El varón de Dios, hermano. Gloria a Dios. Primero de Reyes, capítulo 18, el verso 41. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. El varón de Dios, amados hermanos, tiene poder para decretar cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Tiene poder. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Primer libro de Reyes, capítulo 18, el verso 41. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Escritura: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Qué estaba haciendo el varón de Dios? Estaba declarando, estaba profetizando, estaba confirmando que en efecto una lluvia grande iba a suceder. Y en efecto así sucedió, porque Dios usa al varón de Dios. Ahora debemos entender, amados hermanos, que el varón de Dios tiene poder, como vemos en el ejemplo de Eliseo, para decretar o decir cosas que de alguna manera, creo yo, sin temor a equivocarme, que en la mente de Eliseo no era el propósito matar a esos jóvenes, sino más bien que hubiera un escarmiento. No lo sé, quisiera pensar que así ocurrió, pero al final vemos que Dios avala, Dios respalda la palabra del varón de Dios. Porque ese varón de Dios está ungido con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando alguien está ungido con el Espíritu Santo de Dios, ha recibido poder y autoridad, dominio de parte de Dios para hacer, para decir, para ejecutar cosas grandes en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Dios avala y respalda lo que está llevando a cabo en ese momento. Por eso tenemos que ser cuidadosos con las palabras que salen de nuestra boca. Porque yo le puedo decir, usted le puede decir a alguien: te maldigo en el nombre de Jesús. Y puede Dios respaldar en ese momento esas palabras. Y pueden ocurrir cosas terribles en la vida de esa persona. Vámonos a Hechos capítulo 3, el verso 1 en adelante. Tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que salen de nuestra boca. Tenemos que siempre buscar la presencia de Dios, que sea Dios quien confirme esas palabras para que las cosas se lleven a cabo, porque de lo contrario podríamos estar trayendo maldición sobre la vida de las personas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, el verso 1 en adelante. Mire lo que se lleva a cabo cuando el varón de Dios también ora para que alguien reciba la sanidad. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. ¿Cómo se llama la puerta del templo? La Hermosa. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Escuche las palabras que salen del varón de Dios. Le dice: míranos, en el verso 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. El verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro,
ando a caballo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y mire lo que dice el verso 9: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Quiero decirle, hermano, que el varón de Dios está ungido de parte de Dios y tiene poder, dominio y autoridad para invocar el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo, y también orar por los enfermos, y estos van a ser sanados en el nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el verso 16. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, el verso 16. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el verso 16. Dice la Escritura: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Qué tenía la muchacha? La cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. ¿Qué hacía la muchacha? Adivinaba. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, el varón de Dios, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Hay poder o no hay poder en la boca del varón de Dios? Hay poder, hermanos. Hay poder en la boca del varón de Dios. Sabemos que nuestras palabras pues no son nada, pero cuando le añadimos el nombre que está por encima de cualquier otro nombre, toda creación, invisible o visible, se sujeta. Y en ese momento, cuando le agregamos el ingrediente de la fe, en ese momento ocurre lo que se está mencionando. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios todavía nos está hablando. Amén. Todavía quiere sanar, todavía quiere llenar y bautizar con su Espíritu Santo, todavía quiere hacer milagros y prodigios. En la historia en la cual nosotros comenzamos, dice que Elías se encuentra con los primeros mensajeros, y entonces le dicen estos hombres, leámoslo por favor en Segundo de Reyes, capítulo 1, para que podamos entender un poco más esta historia. Segundo de Reyes, capítulo 1, gloria sea dada al Señor Jesucristo. Vamos a leer del verso 5 en adelante. Mire las palabras que salen de la boca del varón de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 1, el verso 5, dice la Escritura. Dice: cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decirle: así ha dicho el Señor, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, del hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo, ni siquiera tenía saco y corbata, era una ropa sencilla, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Verso 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. ¿Dónde estaba Elías? Sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que descienda. Es decir, te vienes conmigo por la buena o por la mala, pero te voy a llevar. Ahora escuche
al varón de Dios en el verso 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Oigan el poder de Dios que pasa o que ocurre o se manifiesta a través de la boca del varón de Dios. Sigamos leyendo en el verso 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y les habló y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Verso 12. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a todos los 50. ¿Qué pasa con el varón de Dios? ¿Tiene poder o no tiene poder? Hay poder en el varón de Dios. Ahora, no sabemos la manera como estos guardias o estos soldados llegaron ante Elías. Mira, te vas porque te vas con nosotros. El rey ha hablado y te vas a ir, aunque sea amarrado o arrastrado, te vamos a llevar, pero te vamos a llevar. Y el varón de Dios dice, ok, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego. Oh, hermanos, el varón de Dios tiene poder para hacer descender fuego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo sé que no, en estos tiempos no lo hemos visto, pero puede ocurrir, amados hermanos. Porque el mismo Dios que respaldó al varón de Dios llamado Elías es el mismo Dios que estamos predicando en este día, hermano. Es el mismo Dios que está sobre cada uno de nosotros. Ahora el verso 13, leamos todavía. Dice, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50 y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas. Mire cómo cambió la actitud de este hombre. Este era evangélico, me imagino, temeroso de Dios. Y subió, y dice aquel capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Verso 14. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Verso 15. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Es decir, ya habían muerto 100 personas. Amén. Y Dios estaba respaldando a Elías, porque Elías sabía que estos hombres posiblemente lo iban a matar en el camino. Amén. Pero este tercer capitán, con humildad, con sencillez, se postra y le dice, te ruego que valores mi vida y la vida de estos 50 hombres. Y ahora vemos que el Señor le habla nuevamente al varón de Dios y le dice, desciende, desciende, porque no estás en peligro. Ahora vemos lo poderoso que puede llegar a ser las palabras que salen del varón de Dios. Palabras de juicio, palabras de castigo, palabras de amonestación, palabras de reconciliación, de tantas cosas bonitas, pero al final es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Es Dios amonestando a su pueblo. Ya casi estoy terminando. Usted como padre, como madre, si usted mira que su hijo está haciendo mal, ¿no lo amonesta? ¿Correcto? Todo padre mira que su hijo, su hija no está distrayendo, está haciendo esto, está haciendo lo. Usted trata de hacer algo. Nuestro Padre Celestial también nos corrige a nosotros, hermano. Porque ninguno de nosotros ya alcanzamos la perfección.
estamos todavía en esta tierra, estamos todavía en este cuerpo y todavía el Señor nos está cambiando, nos está transformando, y por eso es que el Señor nos trae una palabra distinta cada vez que venimos a la casa de Dios, cada vez que en nuestros hogares abrimos las páginas de esta Sagrada Escritura. Dios nos está hablando, y usted y yo tenemos que abrir más nuestros oídos para recibir la palabra de Dios. Amén, amén. Porque si desechamos la palabra de Dios, estamos desechando a Jesucristo mismo. Porque Jesucristo es la palabra hecha carne. Sí, Señor, amén. Siervo del Dios Altísimo. Amén. Tengo una pregunta para ti. Ahorita que terminemos, hermana. Ahorita que terminemos. Ahorita que está la Hermana, clase, cuando terminemos vamos a poder hacer eso. Amén. Gloria, ya casi terminamos. Gracias. Entonces es importante, hermanos, que nosotros comprendamos que cuando no recibimos la palabra de Dios, entonces definitivamente no vamos a llevarla a cabo. Y como no vamos a llevarla a cabo, entonces posiblemente terminaremos haciendo lo que nosotros querramos hacer. Sí, Señor, así es. Y al final, ¿nos va a ir bien o nos va a ir mal cuando no obedecemos? Obviamente nos va a ir mal. Y ya que nos fue mal, entonces ahora vienen consecuencias negativas, consecuencias pésimas, consecuencias que posiblemente no las vamos a esperar, van a ser repentinas, pero al final nos van a afectar nuestra vida. Póngase en pie en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siempre es importante, y no quiero que malinterprete, que las preguntas o inquietudes que usted tenga no son válidas. Claro que sí, pero hay un tiempo para hacer preguntas, hay un tiempo para las respuestas, y creo que ahorita estamos en el tiempo de la exposición del consejo de la palabra de Dios. Cuando ya terminemos acá, con todo gusto vamos a tratar de resolver y contestar cualquier otra inquietud. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a estar buscando al Señor y pidiendo al Señor que nos ayude a recibir el consejo de la palabra de Dios. Amén. Porque Dios todavía habla, hermanos. Dios todavía habla. Dios todavía está hablando. Vamos a orar. Por unos minutos vamos a estar buscando la presencia de Dios. Cierre sus ojos. Quiere venir a este altar. Vengamos a este altar y vamos a estar buscando la presencia de Dios. Vamos a estar clamando. Vamos a estar diciendo: Señor, guíame. Señor, dirígeme. Señor, ayúdame. Señor, yo quiero recibir el consejo de tu bendita palabra. Yo quiero recibir el consejo de tu palabra. Señor Jesús, heme aquí delante de ti, Señor. Oremos, hermanos. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Oh Padre bendito, gracias te damos, Señor, por toda tu misericordia, por todo tu amor, por toda tu bondad, por toda tu fidelidad. Señor, yo estoy aquí delante de ti diciéndote: Padre, te necesito cada día más. Y creo que mis hermanos también te necesitan. Señor, creemos que tú hablas todavía. Creemos que tú has levantado un siervo, un varón de Dios, mediante el cual tú nos hablas, mediante el cual tú traes el consejo para cada uno de nosotros. Sabemos que usted nos habla cuando abrimos la Biblia. Sabemos que usted nos habla de diferentes maneras, pero tampoco podemos menospreciar, pasar por alto cuando usted nos habla a través del varón de Dios. Cuando usted pone esa palabra para que nos vaya a amonestar, esa palabra que nos va a guiar, esa palabra que va a censurar, esa palabra que nos va a dirigir, esa palabra que nos va a guiar, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento te pido, mi Dios, ayúdame, oh Dios, a cambiar, ayúdame a hacer a un lado cualquier situación,
cualquier prejuicio o lo que sea que esté pasando, Señor, que vaya a ocasionar un impedimento, un estorbo para que yo no reciba tu palabra. Oh Dios de gloria, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, papá. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos. En el nombre de